Vimos viendo acerca de la hora anterior del capítulo 2 y vimos algo del 3, con estos dos ejemplos que vimos al final. Entonces vamos a ver ahora algo del capítulo 4, que habla de constancia, de la necesidad de permanecer aún en los momentos difíciles, constancia. Y el versículo clave en este capítulo es el 1. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Y esta palabra se repite en este mismo capítulo en el versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En este capítulo, el apóstol Pablo va a estar hablando de que tenemos este ministerio, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Él dice, el tesoro es el ministerio, y ese tesoro lo tenemos en un vaso de barro, frágil, débil, pero la excelencia del poder es de Dios, no nuestra. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da el poder para seguir adelante. Así que tenemos que permanecer. Ahora, hay momentos en que no es fácil. En este capítulo él va a decir una serie de contrastes. Fíjense conmigo en el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Él está hablando acá haciendo un contraste. Dice, por un lado estamos, dice, perseguidos, sí, pero nunca desamparados. El Señor no nos abandona. Estamos atribulados en todo. La palabra habla de presionados por todas partes. Sin embargo, no estamos sin salida. Pablo está diciendo ahí, el Señor, hay momentos en que parece que no sabemos para dónde ir. Pero el Señor nunca nos abandona. Él está ahí. Y yo les dije la hora pasada que hay ciertos capítulos que tenéis que leer juntos, ¿no? Bueno, con el capítulo 4 hay que leer el 6, donde Él va a continuar esa lista de contrastes. Y Él va a decir, por ejemplo, en el versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas si aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol está diciendo acá, puede ser que a la vista de los ojos de los hombres seamos como pobres, pero la verdad, estamos enriqueciendo a muchos. En el momento en que ganás una persona para Cristo, lo hiciste heredero de la ciudad celestial. Lo hiciste rico y un día va a estar caminando sobre esas calles de oro. ¿Ves? Estamos como no teniendo nada, pero en realidad tenemos todo ahí en el banco celestial. ¿Ves? Ante los ojos de los hombres puede parecer que seamos fracasados o seamos personas, algunos dicen, estos locos, pero desde el punto de vista de Dios, Pablo dice, nosotros estamos enriqueciendo a muchos. Así que en el capítulo 4, Pablo va a estar hablando de una realidad. Dice, el ministerio produce un desgaste. Produce un desgaste. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Y uno se cansa. Y a medida que pasan los años, el cansancio se siente más. Y uno siente presiones, dice, de todas partes. Y a veces se suma, ¿no? El cansancio que uno tiene en el trabajo y en la casa y de pronto en el ministerio. A veces decimos que los creyentes necesitaríamos un octavo día, ¿no? Porque el séptimo día supuestamente de descanso, pero a veces trabajamos más porque hay que ir a la hora feliz, hay que ir acá a atender el anexo. Y de pronto el domingo no fue de ningún descanso. Y entonces llega el lunes y hay que volver al trabajo. Y uno dice, ¿cuándo descanso? Y de pronto uno a veces se siente agobiado del ministerio y por momentos a punto de desmayar.
Es interesante que hay 3 palabras en el Nuevo Testamento para desmayar. Y cada una, así como hablamos del perdón la hora pasada, hace énfasis en algo diferente. En Santiago habla de desmayar, pero ahí la palabra es no tener fuerza física. En Hebreos habla de desmayar. Dice ahí en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Dice que tenemos que considerar al Señor Jesucristo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero ahí la palabra desmayar es distinta. Aquí habla de alguien que se relaja, de alguien que... ¿Vieron la expresión ceñir los lomos? Porque se ataban la túnica para poder trabajar. Cuando uno quería descansar, ¿qué era lo primero que hacía? Soltar ese cinto, desajustar el cinto. Esa es la palabra ahí para desmayar. Es decir, alguien que se afloja y se tira ahí y dice, basta, no trabajo más. ¿Cuál es la diferencia de estos dos conceptos, de la palabra de Santiago acá la de Hebreos? Es que en la de Santiago hay una falta de fuerza física. Acá lo que falta en hebreo es voluntad. La persona dice, ya está, me tiro, no quiero saber más nada. Por eso dice ahí, considerá al Señor Jesucristo para que tu ánimo no se canse. Él no aflojó, Él fue a la cruz. Él no se desmayó, es decir, Él no aflojó porque había un propósito que cumplir. Ahora, acá la palabra que Pablo usa es otra. Aquí el concepto es un desmayo, pero que uno va llegando en forma gradual, paulatino. El concepto es de alguien que va poco a poco perdiendo las fuerzas. Por eso dice acá, se va desgastando, y se va desgastando tanto que en un momento cae. Y cuando caes en un desmayo, a veces necesitas ¿qué? Mirá, a veces caes ahí como muerto. ¿Y qué necesita la persona? ¿Saben? Se llama así, RCP. ¿Alguien sabe qué significa? Respiración no, parecido. Reanimación cardiopulmonar, ¿no? Necesitas que te hagan un RCP, se llama, es decir, una reanimación cardiopulmonar, para tratar de recuperar a la persona, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar, el creyente que está como Pablo ahí, en ese desmayo, en esas ganas a veces de decir basta, tiro todo, necesita un RCP. Pero espiritualmente, ¿en qué consiste este RCP? En primer lugar, no sé qué pasó ahí, que se fue el tamaño del... No importa, bueno. Necesitamos renovación. Imagínense el resto, no sé qué pasó, que se fue de cuadro ahí. Renovación. Esa es con la R, renovación. Fíjate, dice, por tanto nos desmayamos, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Renueva de día en día. Necesitas este concepto, una renovación espiritual. ¿En qué consiste o cómo puedo conseguir esta renovación, este ser nuevo cada día? Hay que entender algunos conceptos para esta renovación. Acá leemos en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Saben? Necesitamos este concepto. ¿En qué consiste renovarme cada día? Jesús dijo, basta cada día su propio afán. No te cargues con los problemas de ayer. Aprende a tener una renovación cada día. Deja el pasado en su lugar. Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, prosigo a lo que está delante. No podés cargarte con los problemas de ayer. Mira, hay que aprender a empezar cada mañana sabiendo que es un nuevo día. Cada mañana ahí empezá con el Señor. En ese encuentro a solas con Dios, donde tenés que empezar ese día como un nuevo día. ¿Sabés por qué a veces nos cargamos con tantas cosas? Nos cargamos con tantos problemas que parece que ya empezamos el día agobiados.
Es que venimos arrastrando los problemas de ayer. Jesús dijo, basta cada día su propio afán, es decir, aprende a tratar cada día con los problemas de ese día. Aprende a renovarte cada mañana. Y en estos 2 versículos, Pablo va a decir algunas cosas importantes para esa renovación. Él va a hablar acá de que es muy importante la manera en que vemos las cosas. Vamos a ver un cuadro acá que nos va a ayudar a entender. Dice, depende de qué estás mirando. Mirá, algunos ponen su atención en la pérdida, pero en realidad tenés que mirar el propósito de Dios. Algunos ponen su mirada en el precio, dicen, uy, pero si hago este ministerio voy a perderme todos los sábados de la tarde, y si Unión juega el sábado, ¿qué hago? Bueno, hay un precio que pagar por cualquier ministerio que quieras hacer, pero algunos ponen tanta atención en el precio que no se dan cuenta que lo importante es lo que produce, el fruto que producís para la eternidad. Deja de estar mirando tanto lo que te va a costar y mirá lo que vas a conseguir, el producto. Deja de estar mirando tanto el presente y mirá el porvenir. Deja de estar mirando los problemas y mirá que cada problema es una posibilidad para servir a Dios. Fíjate, vamos a volver a ver este versículo y vas a ver estas 4 cosas. Pablo habló esta leve tribulación momentánea. Mira, la tribulación que nos toca vivir tiene 2 características. Es leve y es momentánea. Nada es permanente, ningún sufrimiento dura para siempre. Algunos dicen, ¿cómo que no? ¿Puedo morir? Sí, pero no es para siempre. Después te espera la eternidad. Pablo estaba comparando y dice, mira, lo que nos toca sufrir acá es leve, es liviano y es momentáneo, solo dura un poco de tiempo. Pero lo que conseguimos es un excelente y eterno peso de gloria. Él hace un contraste entre lo liviano y lo momentáneo con el peso de gloria que es eterno. Él dice, deja de mirar lo presente, mirá la eternidad. Dice, no mire las cosas que se ven, mirá las que no se ven. A ver, el Señor Jesucristo fue a la cruz y dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio. Él no estaba mirando lo oprobio, Él estaba mirando el gozo puesto delante. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él estaba mirando el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros. Él estaba mirando lo que las personas que iba a salvar por su sacrificio en la cruz. Y entonces, ¿qué hace? Hebreos capítulo 12 dice, menospreció el oprobio. Menospreció le dio menos precio. ¿Ves? No es tan tremendo comparado a lo que voy a ganar. No es tan terrible. ¿Cómo que no? Es la cruz. Es un sufrimiento enorme. Sí, pero lo que voy a ganar hace que ese sufrimiento valga la pena. ¿Ves? Pablo dice acá, no mire las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo eterno. Lo eterno. Mira, las cosas que se ven, el dinero que voy a gastar, porque voy a tener que viajar para ir a ese ministerio. Eso es lo que yo veo. Pero las cosas que no se ven son las almas que vas a ganar. Y las cosas que no se ven son eternas. ¿Ves? A veces estamos muy pendientes por las cosas que se ven, pero las que no se ven son las que realmente valen. Jesús dijo algo tremendo, dijo, ganad almas por medio de las riquezas de este mundo, para que cuanto éstas falten, ellos te reciban en las moradas eternas. Jesús está diciendo, vos tenés la posibilidad de hacer un milagro tremendo, que es convertir lo material, lo perecedero, lo que dura poco,
y tenés la posibilidad de convertirlo en algo eterno. Porque cuando ganás un alma, estás transformando ese dinero que ofrendaste por ahí para comprar una Biblia o para imprimir folletos, y estás transformando eso en un valor eterno. Y dice, ganad almas, dice, ganad amigos por medio de eso, porque el día que ya no tengamos más dinero, el día que estemos en el cielo, va a haber personas que te van a recibir. Y quizás van a decir, gracias a lo que diste, yo llegué a este lugar. Qué tremendo, ¿no? Qué milagro impresionante. ¿Sabes? Siempre digo, el Señor no necesita tu dinero. El Señor es dueño de todo el oro del mundo. Él puede proveer de otra manera para la obra de Dios. Y entonces, ¿por qué quiere que ofrendamos? Simplemente nos quiere dar la oportunidad de participar de la obra de Dios. Nos quiere dar la oportunidad de ser parte. Nos quiere dar la oportunidad de disfrutar de las almas que podemos ganar. Nos quiere involucrar en su actividad, nos quiere involucrar en su trabajo. Quiere que seamos parte y que disfrutemos juntos, para que juntos celebremos la victoria y juntos disfrutemos de las almas ganadas. ¿Vieron que dice Jesús en Lucas 15 que cuando hay un alma, ¿qué? Hay gozo, hay fiesta en los cielos, hay alegría? Y dice, yo quiero compartir con mis hijos esa alegría. Quiero que seas parte. Y quiero que tú también te goces y disfrutes de las almas salvadas, de los logros conseguidos para el cielo. Ahora, cuando alguien está mirando lo temporal, el precio, lo que perdió, está mirando los problemas, se angustia, se desanima, se deprima y llega al punto de desmayar. Ahí cayó. ¿Viste? Se desmayó uno. Pero cuando mirás a lo eterno, cuando mirás el fruto de tu trabajo, cuando mirás lo que no se ve, porque solo la eternidad va a revelar los frutos de tu trabajo. Porque no sabés quizás el alcance, el resultado de lo que vos haces, no lo sabés. Nosotros acá en la tierra podemos ver una pequeñísima parte. Mirá, una vez alguien que agarró a un niño a los que todos los maestros habían echado por revoltoso y se tomó el trabajo de con toda paciencia tenerlo para predicarle el Evangelio. ¿Sabe quién fue? Moody. El maestro que ganó a él para Cristo no sabía los miles y miles de almas que después él iba a ganar. ¿Te das cuenta? Nosotros acá vemos un pequeño alcance, nosotros no vemos la trascendencia. Cuando estás ganando un niño para Cristo, no tomamos conciencia de lo que viene atrás de ese niño. No podemos ver los resultados de la obra que Dios puede hacer con su vida. No nos damos cuenta que detrás de él quizás una familia puede ser ganada, o quizás el día de mañana los cientos o miles que pueden ser ganados. Por eso dice, aprende a mirar las cosas que no se ven, porque esas son eternas. ¿Ves? Necesitamos una renovación, necesitas aprender cada día a echar sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Aprende a ver cada día como una nueva oportunidad. Aún cada problema como una nueva oportunidad. Ayer leía el director de Palabra de Vida Bolivia, la esposa la tuvieron que operar. Y me gustó un comentario sencillo que puso en Facebook. Mientras esperaba para la operación en la sala de espera, aceptó a Cristo una persona. ¿Ves? Un problema, una oportunidad. Un problema, una oportunidad. Si tenés ese espíritu, aprendés a gozarte aún en medio de las dificultades. Es el principio de la renovación. El principio de la renovación. Aprendé a mirar lo correcto. No solo renovación, en segundo lugar,
Esto está hecho así para que ustedes usen la imaginación. Así los mantengo despiertos. ¿Qué será, no? Tentamiento. Muy bien, contentamiento. Acordate, estamos con el RCP, la R, renovación. Y con la C, contentamiento. Contentamiento. Y dice así en el capítulo 12, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira, una de las claves para no desmayar es que aprendamos esta lección del contentamiento. Primero, lo que no es contentamiento, no es conformismo. Algunos confunden y dicen, dice que hay que contentarse cualquiera que sea la situación. Así que, queridas, el techo se está por venir abajo, pero contentémonos. Si nos llueve la casa por todos lados, pero hay que estar contento. No, tenés que arreglar el techo. Contentamiento no es conformismo. Contentamiento no es resignación. Y bueno, querida, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Me echaron otra vez del trabajo? Resignación no es lo que Dios pide. Contentamiento es aceptar con gozo la voluntad de Dios. Contentamiento es aceptar con gozo la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿pero dónde está la palabra contentamiento? Bueno, es que acá la palabra que se traduce bástate, bástate mi gracia, esa palabra es la palabra que aparece en estos 3 versículos, Hebreos 13:5, Filipenses 4 y 1 Timoteo 6. ¿Sí? Mira, Hebreos 13:5 dice así, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos con lo que tenéis ahora. Es la misma palabra, bástate acá. Quiere decir que Pablo tenía un aguijón en la carne. 3 veces dice, oré a Dios, quítame el aguijón. Y Dios le respondió, bástate mi gracia, conténtate con mi gracia. Pablo, tienes que aprender a ser feliz con mi gracia, que te alcance mi gracia, que te baste, que sea suficiente. Porque ¿qué es la gracia de Dios? Es todo lo que Él me dio y que yo no merezco. Él me dio la salvación, no la merezco. Conténtate con la salvación, conténtate con la gracia de Dios. Mira, muchas veces el mundo presiona en nuestra vida para que no estemos contentos. ¿Por qué? Y porque si estás contento, no consumís. Y entonces las propagandas te dicen, necesitas esto otro y necesitas aquello. Y van creando necesidades. Van creando que la persona no esté contenta con lo que tiene. De pronto entramos en esa manera de pensar. Y de pronto nos dejamos llevar. Y decimos, yo quiero una casa mejor, y un auto mejor, y una mujer dice, y un marido mejor. No. El concepto es aprender a valorar la gracia de Dios. La gracia, el don inmerecido de Dios. Dios te dio una familia, es por gracia. La esposa que te dio es la gracia de Dios. Los hijos que te dio son la gracia de Dios. Aprendí a valorar la gracia. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Pero Señor, pero estoy enfermo, quítame el aguijón. No, Pablo, tenés que aprender a contentarte con mi gracia. Disfrutá de la gracia. Disfrutá, vos decís, yo no sé qué era el problema de Pablo. Algunos dicen que quizás era una enfermedad en la vista. Otros dicen que era otras cosas. No sabemos, pero Pablo, así como estás, todavía me sos útil. Disfrutá de la gracia. No estés mirando lo que no tenés. Aprendé a mirar lo que sí tenés. Y Pablo entendió el concepto. Por eso cuando escribe a los filipenses, él estaba en la cárcel. Él estaba en un lugar que no era nada cómodo. Sin embargo, la epístola a los filipenses es la epístola del gozo. Del gozo. Y él dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y él dice que estaba contento ahí en la cárcel porque gracias a sus prisiones
todo el pretorio escuchó el Evangelio y que los creyentes se animan y predican. Y él dice, yo estoy feliz, estoy gozoso, porque Dios está haciendo una obra en este lugar. De pronto Pablo convirtió la cárcel en una iglesia y cada día había almas ahí que aceptaban a Cristo. El gozo por la salvación de almas quizás lo hacía olvidar de todas las incomodidades que había en esa cárcel. ¿Sabes? La clave para no desmayar es aprender este concepto del contentamiento. Y en Hebreos entonces dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y alguien dice, pero ahora no tengo nada. Tenés a Cristo, suficiente, contentos con lo que tenés ahora. Dice también en Filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ahí está otra vez, a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia, para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. En todo, dice, estoy entrenado. He aprendido el secreto. Y uno dice, ¿y cuál es ese secreto? El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que produce en nosotros la capacidad de estar contentos cuando tenemos abundancia y cuando tenemos necesidad. ¿Saben? Cuando Pablo escribe esto, él está teniendo en mente dos conceptos de la filosofía griega. Estaban los estoicos y los epicúreos. Estos dos no son bichos raros, sino que los estoicos decían que había que soportar todo por causa del patriotismo, de la lucha, eran los que se jugaban la vida, y de ahí viene la palabra con estoicismo, es decir, con valentía de enfrentar cualquier sufrimiento, ¿no? Pero estaban los epicúreos que decían, no, la vida está para disfrutarla, la vida está para el placer, tenés que disfrutar la vida. Y Pablo decía, mira, no es ni una cosa ni la otra. El secreto de la vida está en aprender a disfrutar de la gracia de Dios. Porque todo lo puedo en Cristo. Porque puedo pasar por ese momento de necesidad, por ese momento de angustia, por ese momento difícil. Y puedo pasarlo con Cristo y Él me da las fuerzas, Él me produce en mí la energía para soportar eso y estar gozoso ahí, viendo la gracia de Dios, que nos sostiene en medio de la debilidad. Y que aún en su gracia hasta puede utilizarte para alcanzar a otros en medio de la angustia. Y hay abundancia, y a veces en la abundancia también hay peligro. ¿Se acuerdan el salmista que decía, no me des pobreza ni riqueza, ¿no? Y en la abundancia también puede haber peligro. El peligro de olvidarse de Dios, el peligro de olvidarse de las cosas. Y Pablo dice, he aprendido el secreto de disfrutar cada momento, porque en la vida Dios te lleva por todo tipo de situaciones. Y tenés que aprender el secreto de disfrutar de la gracia de Dios. Contentamiento. Es la capacidad de disfrutar de la gracia, de estar contentos en la voluntad de Dios. No es fácil. Ahí tenés un libro, el de Habacuc. Y Habacuc decía al principio que se quejaba por todo. Se quejaba por las cosas, se quejaba porque había injusticia. Y Dios le dice, voy a mandar a los caldeos. Y Habacuc se enojó y dice, ¿cómo vas a mandar a los caldeos? Son peores que nosotros. Hasta que Dios le va enseñando su plan y él ve que Dios sabe lo que hace. Y termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el mantenimiento de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo, dice. Fíjate bien, no es a pesar de todo, porque eso sería resignación. Dice, con todo, yo me gloriaré en el Dios de mi salvación. Él aprendió lo que es contentamiento. ¿Ves? Con todo eso. ¿Por qué? Porque estoy viendo que Dios tiene un propósito. Estoy viendo que Dios sabe lo que hace.
que aún los caldeos están bajo el propósito de Dios. Con todo, yo me gozaré. Así que la C de contentamiento y en último lugar, la P de poder. Poder. ¿Por qué? Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, ¿por qué? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando esa persona no la lográs reanimar con la respiración cardiopulmonar, ¿qué es lo último que se utiliza? Un electroshock, ¿no? Hay que darle ahí una descarga de poder, ¿no? Y de pronto, ahí con eso lo podés resucitar. Y Pablo dice, mira, el poder para el servicio no viene de nosotros. El poder, dice, viene de Dios. Dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, yo quiero decirte, mira, cuanto más débil te sentís en el ministerio, más disfrutás de ver el poder de Dios. Cuando vos creés que podés hacer algo, realmente oramos pidiendo que Dios nos bendiga, pero oramos y seguimos adelante. Yo puedo. Y Pablo dice, cuando soy fuerte, entonces soy débil. Pero ahí cuando estás totalmente en debilidad y tenés que depender de Dios y decís, Señor, no puedo hacer nada, ahí experimentás de ver el poder de Dios en acción. ¿Sabes? Dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dice el versículo 11, el que hable conforme a las palabras de Dios. Y el que ministra, cada uno de ustedes está en el servicio de Dios, está ministrando a Dios. La palabra el que ministra es el que sirve. El que sirve, dice, sirva conforme al poder que Dios da. Conforme al poder que Dios da. Esta palabrita da aparece solo 2 veces en la Biblia. Aparece ahí en 1 Corintios 4:11 y aparece en 2 Corintios capítulo 9. El que da semilla al que siembra. El que da semilla al que siembra. La palabra da significa el que suministra. A ti te contratan para sembrar un campo y entonces vas a la persona que te contrató y ¿qué le pedís? Dame la semilla. El que me suministra los recursos necesarios para cumplir con la tarea que él me ha contratado. Y dice ahí Pedro, el que sirve, sirve conforme al poder que Dios da, conforme al poder que Dios suministra. ¿Sabes? Dios te suministra del poder necesario para hacer la obra de Dios. Dios te suministra los recursos necesarios para hacer la obra de Dios. Esta palabra se utilizaba, el escritor Wisby lo pone de una manera muy graciosa, porque dice que esta era la palabra para el director de un baile o de una fiesta, que tenía que suministrar los recursos necesarios para que a ti te invitan a una fiesta y no tenés que llevar las cosas. El anfitrión es el que tiene que suministrar los recursos. Es así, el que sirve, sirve conforme a los recursos que Dios va a suministrar. Mira, Él se encarga de los recursos. Y alguien dice, sí, pero Él no me proveyó. Bueno, quizás es que Él todavía no está interesado en que hagas esa obra. A su tiempo Él va a suministrar los recursos. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra. Y Él es el que da el poder, Él es el que provee los medios, Él se encarga. Mira, el Señor mandó a los discípulos a repartir los panes y los peces, ¿sí? Y los discípulos se empezaron a preguntar, ¿de dónde vamos a sacar los panes y los peces? Uno empezó a calcular cuánta plata hace falta, otro empezó a calcular cuánta distancia había hasta el supermercado más cercano, otro empezó a buscar algo más práctico. A ver, voy a buscar si la gente tiene comida. Entendieron mal la cosa.
Ellos no se tenían que encargar de la comida. ¿De la comida quién se iba a encargar? Jesús. Ellos lo que tenían que hacer era repartirla. Vos encargaste de repartirla, de la comida me encargo yo. Vos te tenés que encargar de hacer la gente dividirla en grupos. ¿Cómo vas a hacer? ¿Sabés? A veces desmayamos porque nos preocupamos demasiado por conseguir la solución para los problemas de la gente. A veces desmayamos porque estamos ahí ansiosos diciendo, tengo que conseguir esto y tengo que conseguir aquello, y nos ponemos a hacer cosas que el Señor no nos mandó a hacer. Nos ponemos demasiado preocupados y nos cargamos de estrés por cosas que Dios no te pidió hacer. Vos tenés que repartir la gracia. Por eso Pedro dice que somos administradores ¿de qué? De la gracia. Cristo hace el milagro, vos tenés que repartirlo. Vos tenés que llevar el milagro, vos tenés que darle de comer a la gente, pero del alimento se encarga Él, conforme al poder que Dios da. Dios da el poder. Mira, y lo que Dios no da, y bueno, no tengo que repartir. Si Dios no multiplicó los panes, no tengo que repartir nada. Mira, para no desmayar, tengo que confiar en el poder de Dios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. Dios se deleita mostrando su poder en vasos frágiles. Por eso no quiso utilizar a ninguno de los hermanos de David. Lo quiso utilizar a David. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Por eso quiso utilizarlo a Moisés y no quiso utilizarlo a Aarón. ¿Te acordás que le dijo Dios a Moisés? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón y que él habla bien? Sí, él habla bien, pero yo te quiero utilizar a vos. Yo te elijo a vos, Moisés. Dios sabe lo que hace. Dios se deleita en utilizar vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Te das cuenta? El poder lo da Dios. Y a veces cuando uno está desmayado dice, pero Señor, no tengo más fuerzas, no tengo más poder. Mirá, el último versículo en esta noche dice así, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. 2 Corintios 13:4. El poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa en nuestra vida. Es el poder de la resurrección, es el poder que nos capacita para levantarnos cuando caemos. Es el poder que nos sostiene en medio de la debilidad. Es el poder que nos fortalece para vencer el pecado. Es el poder que nos ayuda a pasar por las crisis más difíciles de la vida. Es el poder de Dios que nos sostiene, aun cuando parece que las fuerzas humanas se acabaron. Es el poder de Dios. Y si no experimentaste ese poder de Dios, entonces algo está mal en tu vida. Te tenés que dar cuenta que ahí, en el momento de mayor debilidad, tenés que mirar a Dios y decir, Señor, ahora estoy listo. ¿Para qué? Para experimentar tu poder. Porque a mí, yo ya no tengo fuerzas. Así que te quiero ver obrar a ti. Mira, en la obra de Dios, Él te hace vivir experiencias donde parece que tenés que depender exclusivamente de Él. Es parte de la escuela de Dios. Es parte de la escuela en la que Él te va entrenando. No sé si les conté esto alguna vez, pero cuando mi primer ministerio fue en el interior, en Tucumán, y había organizado un mufapufa. Iban a venir 10 iglesias, teníamos calculado una asistencia de 1.500 personas. Alquilé el gimnasio más grande de la ciudad. Y habíamos planeado una actividad que iba a ser evangelística y que íbamos a hacer, pero un impacto tremendo. Me entero unas horas antes de que comenzaba la actividad, cuando ya teníamos todos los juegos, todo programado ahí, que se había corrido el rumor
de que la palabra mufapufa tenía un origen satánico. Y que de las 10 iglesias que iban a venir, solo 2 vinieron, porque las otras 8, los ancianos de las iglesias le dijeron no vayan porque es satánico la palabra mufapufa. No sé quién investigó en el griego, no sé en dónde, pero que mufapufa era algo satánico. Y entonces la asistencia de 1.500 personas que teníamos prevista pasó a 150. Y ahí hicimos la actividad con los 150 y claro, ellos estaban divirtiéndose, pero yo por dentro decía, Señor, termina la actividad y voy preso, porque ¿de dónde saco la plata para pagar el gimnasio? Y en ese momento, la verdad, no había nada que hacer. ¿Qué podía hacer? No podía cambiar las cosas, no podía sacar a la gente, no podía ir a buscar a nadie, ya está. Así que cuando uno entiende que ya no puede hacer más nada, ¿qué es lo que podés hacer? Orar. Y me fui ahí a un cuarto a orar y decir, Señor, ya no puedo hacer más nada. Todo lo que podía hacer, ya lo hice. Ya no puedo hacer más nada. Así que quiero ver cómo vas a hacer para sacarme de este gran lío. Y quiero ver tu poder en acción. Porque si tú me trajiste acá, no sé qué quieres que vaya a hacer un ministerio en la cárcel. Pero bueno, estoy dispuesto. Cuando salgo de la actividad, me llama el director del lugar. Y entonces voy ahí y empiezo, qué buena, qué grande, qué hermosa la actividad, los juegos, nunca vi esos juegos, qué bárbaro. Y yo decía, sí, este me dice todo muy lindo, pero cuando se entere que no tengo un peso, va a cambiar su forma de hablarme, ¿no? Y entonces estaba esperando ahí que llegue un momento y dice, no te enojaste, ¿no? ¿De qué? De que vino un hombre a filmar. Sí, yo vi que había un hombre filmando ahí. Sí, es un amigo mío, yo lo llamé. Y no te enojas, ¿no? De que esto va a salir esta noche en televisión. Tengo un programa ahí de deporte en el cable y vamos a mostrar los juegos y todo. Y filmaron todo filmamos, dice. Y las palabras que habló ese hombre también, qué buena, había predicado Andrés Fernández Paz. Y lo filmó también. Y yo decía, sí, todo muy lindo cuando le diga que no tengo plata. Y el hombre seguía hablando y no me dejaba hablar nada. Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, porque esto es lo que necesita nuestra juventud acá en Tucumán. Vamos a hacer una cosa. Esta vez no me pagás nada, pero el año que viene hay que volver a hacer la actividad. Y él no sabía nada que yo no tenía un peso. Era el poder de Dios en la acción. Y sabés, después de esa actividad que fue en noviembre, en diciembre empezamos a invitar para campamento. Íbamos a invitar en los clubes, íbamos a invitar en las calles y los jóvenes nos decían, ustedes son los que hicieron esos juegos. Y pudimos traer 130 jóvenes al campamento. Más de la mitad eran inconversos. ¿Gracias a qué? A que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Mira, Satanás quizás corrió ese rumor para que los creyentes no vengan, pero la obra de Dios no se puede frenar. El diablo quiso estorbar, pero el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y sabes, el poder de Dios te levanta, te capacita, te sostiene. Es el poder de Dios, no es tu poder. Uno tiene que entender cuando estás ahí agobiado, angustiado, que quizás estoy ahí a punto de desmayar solamente porque estoy luchando con mis fuerzas, porque estoy queriendo hacer las cosas a mi manera, porque me estoy cargando con problemas que Dios no me puso, sino que yo me lo busqué, que yo me estoy cargando y que estoy en esa situación de desmayo y de angustia y de estrés solamente porque yo estoy haciendo las cosas mal, como los discípulos. Estoy preocupado por lo que Dios no me mandó. Él no les dijo, anda a conseguir comida. Que tengo que aprender a confiar en el poder que Dios da. En el poder que Dios da. Y sabes, si yo me acuerdo de estas tres, ¿no? Renovación, contentamiento y el poder de Dios. Esto me va a sostener cada día para no
desmayar, para no desmayar. Mira, el ministerio produce un desgaste. Pablo lo dijo. Sí, se desgasta, el cuerpo se desgasta. Y si el cuerpo se ha desgastado hay que atenderlo. Y si necesitas descanso, descansá. Y si necesitas vitamina, tomate vitamina. No es excusa. Pero el mayor problema no es el desgaste físico. El mayor problema es cuando entras en un proceso de desánimo, de cansancio espiritual. Entrás en un problema de agotamiento donde ya ni querés abrir la Biblia. Y ahí estás en una situación grave. Y ahí necesitas ajustar cosas. Y ahí necesitas que Dios te hable con estas 3 palabras para entender que necesito una renovación espiritual. Y quizás necesite hacer un tiempo donde me tomo un tiempo para irme a solas con Dios. Un retiro espiritual, pero solo, ¿viste? Un retiro. Me voy para estar a solas con Dios y para dejar que Dios hable en mi corazón y para que haga esa renovación espiritual. Y comenzar a ver las cosas a través de los ojos de Dios y no de las nuestras. Tenemos que terminar acá mañana. Vamos a estar viendo 2 palabras más de esto. Y vamos a terminar con la última palabra, la del capítulo 11, del compromiso. Porque creo que el Señor a través de todo este retiro nos quiere llevar hacia ese punto, al punto de hacer un compromiso con Dios. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a servirle en este año? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a tomar desafíos nuevos? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a pagar el precio de decir, bueno, voy a dejar cosas para poder hacer cosas para Dios? Y yo creo que tenés que prepararte para la palabra de Dios en el día de mañana. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol está diciendo acá, puede ser que a la vista de los ojos de los hombres seamos como pobres, pero la verdad, estamos enriqueciendo a muchos. En el momento en que ganás una persona para Cristo, lo hiciste heredero de la ciudad celestial. Lo hiciste rico y un día va a estar caminando sobre esas calles de oro. ¿Ves? Estamos como no teniendo nada, pero en realidad tenemos todo ahí en el banco celestial. ¿Ves? Ante los ojos de los hombres puede parecer que seamos fracasados o seamos personas, algunos dicen, estos locos. Pero desde el punto de vista de Dios, Pablo dice, nosotros estamos enriqueciendo a muchos. Así que en el capítulo 4, Pablo va a estar hablando de una realidad. Dice, el ministerio produce un desgaste. Produce un desgaste. Dice, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. Y uno se cansa. Y a medida que pasan los años, el cansancio se siente más. Y uno siente presiones, dice, de todas partes. Y a veces se suma, ¿no? El cansancio que uno tiene en el trabajo y en la casa y de pronto en el ministerio. A veces decimos que los creyentes necesitaríamos un 8º día, ¿no? Porque el 7º día supuestamente de descanso, pero a veces trabajamos más porque hay que ir a la hora feliz, hay que ir acá a atender el anexo. Y de pronto el domingo no fue de ningún descanso. Y entonces llega el lunes y hay que volver al trabajo. Y uno dice, ¿cuándo descanso? Y de pronto uno a veces se siente agobiado del ministerio. Y por momentos a punto de desmayar. Es interesante que hay 3 palabras en el Nuevo Testamento para desmayar. Y cada una, así como hablamos del perdón la hora pasada, hace énfasis en algo diferente. En Santiago habla de desmayar, pero ahí la palabra es no tener fuerza física. En Hebreos habla de desmayar. Dice ahí en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Dice que tenemos que considerar al Señor Jesucristo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero ahí la palabra desmayar es distinta. Aquí habla de alguien que se relaja, de alguien que... ¿Vieron la expresión ceñir los lomos? Porque se ataban la túnica para poder trabajar.
Cuando uno quería descansar, ¿qué era lo primero que hacía? Soltar. Tengo que confiar en el poder de Dios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. Dios se deleita mostrando su poder en vasos frágiles. Por eso no quiso utilizar a ninguno de los hermanos de David. Lo quiso utilizar a David. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Por eso quiso utilizarlo a Moisés y no quiso utilizarlo a Aarón. ¿Te acordás que le dijo Dios a Moisés? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón y que él habla bien? Sí, él habla bien, pero yo te quiero utilizar a vos. Yo te elijo a vos, Moisés. Dios sabe lo que hace. Dios se deleita en utilizar vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Te das cuenta? El poder lo da Dios. Y a veces cuando uno está desmayado dice, pero Señor, no tengo más fuerzas, no tengo más poder. Mirá, el último versículo en esta noche dice así, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. 2 Corintios 13:4. El poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa en nuestra vida. Es el poder de la resurrección, es el poder que nos capacita para levantarnos cuando caemos. Es el poder que nos sostiene en medio de la debilidad. Es el poder que nos fortalece para vencer el pecado. Es el poder que nos ayuda a pasar por las crisis más difíciles de la vida. Es el poder de Dios que nos sostiene, aun cuando parece que las fuerzas humanas se acabaron. Es el poder de Dios. Y si no experimentaste ese poder de Dios, entonces algo está mal en tu vida. Te tenés que dar cuenta que ahí, en el momento de mayor debilidad, tenés que mirar a Dios y decir, Señor, ahora estoy listo. ¿Para qué? Para experimentar tu poder. Porque a mí, yo ya no tengo fuerzas. Así que tú, te quiero ver obrar a ti. Mira, en la obra de Dios, Él te hace vivir experiencias donde parece que tenés que depender exclusivamente de Él. Es parte de la escuela de Dios. Es parte de la escuela en la que Él te va entrenando. No sé si les conté esto alguna vez, pero cuando mi primer ministerio fue en el interior, en Tucumán, y había organizado un mufapufa. Iban a venir 10 iglesias. De dinero que ofrendaste por ahí para comprar una Biblia o para imprimir folletos, y estás transformando eso en un valor eterno. Y dice, ganad almas, dice, ganad amigos por medio de eso, porque el día que ya no tengamos más dinero, el día que estemos en el cielo, va a haber personas que te van a recibir. Y quizás van a decir, gracias a lo que diste, yo llegué a este lugar. Qué tremendo, ¿no? Qué milagro impresionante. ¿Sabes? Siempre digo, el Señor no necesita tu dinero. El Señor es dueño de todo el oro del mundo. Él puede proveer de otra manera para la obra de Dios. Y entonces, ¿por qué quiere que ofrendamos? Simplemente nos quiere dar la oportunidad de participar de la obra de Dios. Nos quiere dar la oportunidad de ser parte. Nos quiere dar la oportunidad de disfrutar de las almas que podemos ganar. Nos quiere involucrar en su actividad, nos quiere involucrar en su trabajo. Quiere que seamos parte y que disfrutemos juntos, para que juntos celebremos la victoria y juntos disfrutemos de las almas ganadas. ¿Vieron que dice Jesús en Lucas 15 que cuando hay un alma que hay gozo, hay fiesta en los cielos, hay alegría? Y dice, yo quiero compartir con mis hijos esa alegría. Quiero que seas parte. Y quiero que tú también te goces y disfrutes de las almas salvadas, de los logros conseguidos para el cielo. Ahora, cuando alguien está mirando lo temporal, el precio, lo que perdió, está mirando los problemas, se angustia, se desanima, se deprima y llega al punto de desmayar. Ahí cayó.
¿Viste? Se desmayó uno. Pero cuando mirás a lo eterno, cuando mirás el fruto de tu trabajo, cuando mirás lo que no se ve, porque solo la eternidad va a revelar los frutos de tu trabajo. Porque no sabés quizás el alcance, el resultado de lo que vos haces, no lo sabés. Nosotros acá en la tierra podemos ver una pequeñísima parte. Mirá, una vez alguien que agarró a un niño a los que todos los maestros habían echado por revoltoso y se tomó el trabajo de con toda paciencia tenerlo y tenerlo para predicarle el Evangelio. ¿Sabe quién fue? Moody. El maestro que ganó a él para Cristo no sabía los miles y miles de almas que después él halló uno. Pero cuando mirás a lo eterno, cuando mirás el fruto de tu trabajo, cuando mirás lo que no se ve, porque solo la eternidad va a revelar los frutos de tu trabajo. Porque no sabés quizás el alcance, el resultado de lo que vos haces, no lo sabés. Nosotros acá en la tierra podemos ver una pequeñísima parte. Mirá, una vez alguien que agarró a un niño a los que todos los maestros habían echado por revoltoso y se tomó el trabajo de con toda paciencia tenerlo y tenerlo para predicarle el Evangelio. ¿Sabe quién fue? Moody. El maestro que ganó a él para Cristo no sabía los miles y miles de almas que después él iba a ganar. ¿Te das cuenta? Nosotros acá vemos un pequeño alcance, nosotros no vemos la trascendencia. Cuando estás ganando un niño para Cristo, no tomamos conciencia de lo que viene atrás de ese niño. No podemos ver los resultados de la obra que Dios puede hacer con su vida. No nos damos cuenta que detrás de él quizás una familia puede ser ganada, o quizás el día de mañana los cientos o miles que pueden ser ganados. Por eso dice, aprende a mirar las cosas que no se ven, porque esas son eternas. ¿Ves? Necesitamos una renovación, necesitas aprender cada día a echar sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Aprende a ver cada día como una nueva oportunidad, aún cada problema como una nueva oportunidad. Ayer leía el director de Palabra de Vida Bolivia, la esposa la tuvieron que operar. Y me gustó un comentario sencillo que puso en Facebook. Mientras esperaba para la operación en la sala de espera, aceptó a Cristo una persona. ¿Ves? Un problema, una oportunidad. Un problema, una oportunidad. Si tenés ese espíritu, aprendés a gozarte aún en medio de las dificultades. Es el principio de la renovación. El principio de la renovación. Aprendé a mirar lo correcto. No solo renovación, en segundo lugar, esto está hecho así para que ustedes usen la imaginación. Así los mantengo despiertos. ¿Qué será, no? Tentamiento. Sin embargo, la epístola a los filipenses es la epístola del gozo. Del gozo. Y él dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y él dice que estaba contento ahí en la cárcel porque gracias a sus prisiones todo el pretorio escuchó el Evangelio. Y que los creyentes se animan y predican. Y él dice, yo estoy feliz, estoy gozoso, porque Dios está haciendo una obra en este lugar. De pronto Pablo convirtió la cárcel en una iglesia. Y cada día había almas ahí que aceptaban a Cristo. El gozo por la salvación de almas quizás lo hacía olvidar de todas las incomodidades que había en esa cárcel.
¿Sabes? La clave para no desmayar es aprender este concepto del contentamiento. Y en Hebreos entonces dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y alguien dice, pero ahora no tengo nada. Tenés a Cristo, suficiente, contentos con lo que tenés ahora. Dice también en Filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ahí está otra vez, a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia, para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. En todo, dice, estoy entrenado. He aprendido el secreto. Y uno dice, ¿y cuál es ese secreto? El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que produce en nosotros la capacidad de estar contentos cuando tenemos abundancia y cuando tenemos necesidad. Saben, cuando Pablo escribe esto, él está teniendo en mente dos conceptos de la filosofía griega. Estaban los estoicos y los epicúreos. Estos dos no son bichos raros, sino que los estoicos decían que había que soportar todo por causa del patriotismo, de la lucha, eran los que se jugaban la vida, y de ahí viene la palabra con estoicismo, es decir, con valentía de enfrentar cualquier sufrimiento, ¿no? Pero estaban los epicúreos que decían, no, la vida está para disfrutarla, la vida está para el placer, tenés que disfrutar la vida. Y Pablo decía, mira, no es ni una cosa ni la otra. El secreto de la vida está en aprender a disfrutar de la gracia de Dios, de poder. ¿Por qué? Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando esa persona no la lográs reanimar con la respiración cardiopulmonar, ¿qué es lo último que se utiliza? Un electroshock, ¿no? Hay que darle ahí una descarga de poder, ¿no? Y de pronto, ahí con eso lo podés resucitar. Y Pablo dice, mira, el poder para el servicio no viene de nosotros. El poder, dice, viene de Dios. Dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, yo quiero decirte, mira, cuanto más débil te sentís en el ministerio, más disfrutás de ver el poder de Dios. Cuando vos creés que podés hacer algo, realmente oramos pidiendo que Dios nos bendiga, pero oramos y seguimos adelante. Yo puedo. Y Pablo dice, cuando soy fuerte, entonces soy débil. Pero ahí cuando estás totalmente en debilidad y tenés que depender de Dios y decís, Señor, no puedo hacer nada, ahí experimentás de ver el poder de Dios en acción. ¿Sabes? Dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dice el versículo 11, el que hable conforme a las palabras de Dios. Y el que ministra, cada uno de ustedes está en el servicio de Dios, está ministrando a Dios. La palabra el que ministra es el que sirve. El que sirve, dice, sirva conforme al poder que Dios da. Conforme al poder que Dios da. Esta palabrita da aparece solo 2 veces en la Biblia. Aparece ahí en 1 Corintios 4:11 y aparece en 2 Corintios capítulo 9. El que da semilla al que siembra. El que da semilla al que siembra. La palabra da significa el que suministra. A ti te contratan para sembrar un campo y entonces vas a la persona que te contrató y ¿qué le pedís? Dame la semilla.
el que me suministra los recursos necesarios para cumplir con la tarea que Él me ha contratado. Y dice, amigo mío, yo lo llamé, y no te enojas, ¿no? De que esto va a salir esta noche en televisión. Tengo un programa ahí de deporte en el cable y vamos a mostrar los juegos y todo. Y filmaron todo filmamos, dice. Y las palabras que habló ese hombre también, que buena, había predicado Andrés Fernández Paz. Y lo filmó también. Y yo decía, sí, todo muy lindo cuando le diga que no tengo plata. Y el hombre seguía hablando y no me dejaba hablar nada. Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, porque esto es lo que necesita nuestra juventud acá en Tucumán. Vamos a hacer una cosa. Esta vez no me pagás nada, pero el año que viene hay que volver a hacer la actividad. Y él no sabía nada, que yo no tenía un peso. Era el poder de Dios en la acción. Y sabés, después de esa actividad que fue en noviembre, en diciembre empezamos a invitar para campamento. Íbamos a invitar en los clubes, íbamos a invitar en las calles, y los jóvenes nos decían, ustedes son los que hicieron esos juegos. Y pudimos traer 130 jóvenes al campamento. Más de la mitad eran inconversos. ¿Gracias a qué? A que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Mira, Satanás quizás corrió ese rumor para que los creyentes no vengan, pero la obra de Dios no se puede frenar. El diablo quiso estorbar, pero el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y sabes, el poder de Dios te levanta, te capacita, te sostiene. Es el poder de Dios, no es tu poder. Uno tiene que entender cuando estás ahí agobiado, angustiado, que quizás estoy ahí a punto de desmayar solamente porque estoy luchando con mis fuerzas, porque estoy queriendo hacer las cosas a mi manera, porque me estoy cargando con problemas que Dios no me puso, sino que yo me lo busqué, que yo me estoy cargando y que estoy en esa situación de desmayo y de angustia y de estrés solamente porque yo estoy haciendo las cosas mal, como los discípulos. Estoy preocupado por lo que Dios no me mandó. Él no les dijo, anda a conseguir comida. Que tengo que aprender a confiar en el poder que Dios da. En el poder que Dios da. Y sabes, si yo me acuerdo de estas tres, ¿no? Renovación, contentamiento y el poder de Dios. Esto me va a sostener cada día para no desmayar. Para no desmayar. Mira, el ministerio produce un desgaste. Pablo lo dijo. Sí, se desgasta, el cuerpo se desgasta. Y si el cuerpo se ha desgastado hay que atenderlo. Y si necesitas descanso, descansá. Y si necesitas vitamina, tomate vitamina. No es excusa. Como no teniendo nada, pero en realidad tenemos todo ahí en el banco celestial. ¿Ves? Ante los ojos de los hombres puede parecer que seamos fracasados o seamos personas, algunos dicen, estos locos, pero desde el punto de vista de Dios, Pablo dice, nosotros estamos enriqueciendo a muchos. Así que en el capítulo 4, Pablo va a estar hablando de una realidad. Dice, el ministerio produce un desgaste. Produce un desgaste. Dice, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. Y uno se cansa. Y a medida que pasan los años, el cansancio se siente más. Y uno siente presiones, dice, de todas partes. Y a veces se suma, ¿no? El cansancio que uno tiene en el trabajo y en la casa y de pronto en el ministerio. A veces decimos que los creyentes necesitaríamos un 8º día, ¿no? Porque el 7º día supuestamente de descanso, pero a veces trabajamos más porque hay que ir a la hora feliz, hay que ir acá a atender el anexo. Y de pronto el domingo no fue de ningún descanso. Y entonces llega el lunes y hay que volver al trabajo. Y uno dice, ¿cuándo descanso? Y de pronto uno a veces se siente agobiado del ministerio. Y por momentos a punto de desmayar. Es interesante que hay 3 palabras en el Nuevo Testamento para desmayar. Y cada una, así como hablamos del perdón la hora pasada, hace énfasis en algo diferente. En Santiago habla de desmayar, pero ahí la palabra es
no tener fuerza física. En Hebreos habla de desmayar. Dice ahí en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Dice que tenemos que considerar al Señor Jesucristo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero ahí la palabra desmayar es distinta. Aquí habla de alguien que se relaja, de alguien que... ¿Vieron la expresión ceñir los lomos? Porque se ataban la túnica para poder trabajar. Cuando uno quería descansar, ¿qué era lo primero que hacía? Soltar ese cinto, desajustar el cinto. Esa es la palabra ahí para desmayar. Es decir, alguien que se afloja y se tira ahí y dice, basta, no trabajo más. ¿Cuál es la diferencia de estos dos conceptos, de la palabra de Santiago acá la de Hebreos? Es que en la de Santiago hay una falta de fuerza física. Acá lo que falta en hebreo es voluntad. La persona dice, ya está, me tiro, no quiero saber más nada. Por eso dice ahí, considerá al Señor Jesucristo para que tu ánimo no se canse. Él no aflojó, Él fue a la cruz. Él no se desmayó, es decir, Él no aflojó porque había un propósito, contraste entre lo liviano y lo momentáneo con el peso de gloria que es eterno. Él dice, deja de mirar lo presente, mirá la eternidad. Dice, no mire las cosas que se ven, mirá las que no se ven. A ver, el Señor Jesucristo fue a la cruz y dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió lo oprobio. Él no estaba mirando lo oprobio, Él estaba mirando el gozo puesto delante. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él estaba mirando el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros. Él estaba mirando lo que las personas que iba a salvar por su sacrificio en la cruz. Y entonces, ¿qué hace? Hebreos capítulo 12 dice, menospreció el oprobio. Menospreció le dio menos precio. ¿Ves? No es tan tremendo comparado a lo que voy a ganar. No es tan terrible. ¿Cómo que no? Es la cruz. Es un sufrimiento enorme. Sí, pero lo que voy a ganar hace que ese sufrimiento valga la pena. ¿Ves? Pablo dice acá, no mire las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo eterno. Lo eterno. Mira, las cosas que se ven. El dinero que voy a gastar. Porque voy a tener que viajar para ir a ese ministerio. Eso es lo que yo veo. Pero las cosas que no se ven son las almas que vas a ganar. Y las cosas que no se ven son eternas. ¿Ves? A veces estamos muy pendientes por las cosas que se ven. Pero las que no se ven son las que realmente valen. Jesús dijo algo tremendo. Dijo, ganad almas por medio de las riquezas de este mundo, para que cuanto éstas falten, ellos te reciban en las moradas eternas. Jesús está diciendo, vos tenés la posibilidad de hacer un milagro tremendo, que es convertir lo material, lo perecedero, lo que dura poco, y tenés la posibilidad de convertirlo en algo eterno. Porque cuando ganás un alma, estás transformando ese dinero que ofrendaste por ahí para comprar una Biblia o para imprimir folletos, y estás transformando eso en un valor eterno. Y dice, ganad almas, dice, ganad amigos por medio de eso, porque el día que ya no tengamos más dinero, disfrutad, vos decís, yo no sé qué era el problema de Pablo. Algunos dicen que quizás era una enfermedad en la vista, otros dicen que era otras cosas, no sabemos, pero Pablo, así como estás, todavía me sos útil. Disfrutá de la gracia. No estés mirando lo que no tenés. Aprendé a mirar lo que sí tenés. Y Pablo entendió el concepto. Por eso cuando escribe a los filipenses, él estaba en la cárcel. Él estaba en un lugar que no era nada cómodo. Sin embargo, la epístola a los filipenses es la epístola del gozo. Del gozo. Y él dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Y él dice que estaba contento ahí en la cárcel porque gracias a sus prisiones todo el pretorio escuchó el Evangelio y que los creyentes se animan y predican. Y él dice, yo estoy feliz, estoy gozoso porque Dios está haciendo una obra en este lugar. De pronto Pablo convirtió la cárcel en una iglesia y cada día había almas ahí que aceptaban a Cristo. El gozo por la salvación de almas quizás lo hacía olvidar de todas las incomodidades que había en esa cárcel. ¿Sabes? La clave para no desmayar es aprender este concepto del contentamiento. Y en Hebreos entonces dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y alguien dice, pero ahora no tengo nada. Tenés a Cristo, suficiente, contentos con lo que tenés ahora. Dice también en Filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ahí está otra vez, a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia, para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. En todo, dice, estoy entrenado. He aprendido el secreto. Y uno dice, ¿y cuál es ese secreto? El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que produce en nosotros la capacidad de estar contentos cuando tenemos abundancia y cuando tenemos necesidad. ¿Saben? Cuando Pablo escribe esto, él está teniendo en mente dos conceptos de la filosofía griega. Estaban los estoicos y los epicúreos. Estos dos no son bichos raros, sino que los estoicos caes en un desmayo. A veces necesitas ¿qué? Mirá, a veces caes ahí como muerto. ¿Y qué necesita la persona? ¿Saben? Se llama así. RCP. ¿Alguien sabe qué significa? Respiración no, parecido. Reanimación cardiopulmonar, ¿no? Necesitas que te hagan un RCP, se llama, es decir, una reanimación cardiopulmonar para tratar de recuperar a la persona, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar, el creyente que está como Pablo ahí, en ese desmayo, en esas ganas a veces de decir basta, tiro todo, necesita un RCP. Pero espiritualmente, ¿en qué consiste este RCP? En primer lugar, no sé qué pasó ahí, que se fue el tamaño del... No importa, bueno. Necesitamos renovación. Imagínense el resto, no sé qué pasó, que se fue de cuadro ahí. Renovación. Esa es con la R, renovación. Fíjate, dice, por tanto nos desmayamos, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Renueva de día en día. Necesitas este concepto, una renovación espiritual. ¿En qué consiste o cómo puedo conseguir esta renovación, este ser nuevo cada día? Hay que entender algunos conceptos para esta renovación. Acá leemos en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Saben? Necesitamos este concepto. ¿En qué consiste renovarme cada día? Jesús dijo, basta cada día su propio afán. No te cargues con los problemas de ayer. Aprende a tener una renovación cada día. Deja el pasado en su lugar. Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, prosigo a lo que está delante. No podés cargarte con los problemas de ayer. Mira, hay que aprender a empezar cada mañana sabiendo que es un nuevo día.
Cada mañana ahí empezá con el Señor. En ese encuentro a solas con Dios, donde tenés que empezar ese día como un nuevo día. ¿Sabés por qué a veces nos cargamos con tantas cosas?